Bueno, en la presentación que tienen ahí, que yo se las mandé, pero aquí está como PowerPoint para que la puedan ver mejor, tenemos las 6 distintas formas en las cuales nosotros podemos trabajar la combinatoria. Para poder determinar cuál es la forma, tenemos que responder 3 preguntas, ya que son las que tenemos ahí arriba. Ver si se usan todos los elementos, ver si importa el orden, y si estos elementos que tenemos se pueden repetir. Con la combinación de estas respuestas nos da un tipo de trabajo de técnica de combinatoria. A la medida que nosotros vamos respondiendo estas preguntas, vamos a ir descartando con cuál trabajar y con cuál no. Las primeras dos que aparecen ahí son las que se conocen como permutaciones. Cuando hablamos de permutación es que vamos a tomar todo lo que tenemos y lo vamos a ver en qué orden lo podemos presentar. Aquí vamos a utilizar siempre todos los elementos. ¿Ya? En la permutación se utilizan siempre todos los elementos. Y en ambas nos importa el orden. O sea, eso quiere decir que una combinación, aunque tenga los mismos elementos, va a ser distinta que otra. Y vamos a hacer la diferencia si es que se pueden repetir o no se pueden repetir los elementos. ¿Ya? Partamos con esas dos primeras. En la primera, donde nos dicen que no se pueden repetir los elementos, nos encontramos con este símbolo, ¿ya? Que es un símbolo de exclamación, que es el factorial. El n factorial. Lo que se refiere a factorial es una forma de representar una multiplicación de números naturales. 1 por 2, por 3, por 4, hasta que lleguemos al número que necesitamos. ¿Ya? Eso lo vamos a utilizar ahora. Veamos el ejemplo. El ejemplo que aparece ahí dice cuántas palabras con y sin sentido se pueden formar con las letras A, B, C y D. ¿Qué nos están diciendo ahí? Vamos a utilizar todos los elementos, o sea, vamos a utilizar las 4 letras que aparecen ahí. Nos preguntamos si importa el orden. En este caso sí importa el orden, porque resulta que si yo tengo A, B, C y D, y lo tengo escrito al revés, son dos palabras distintas. Por lo tanto, el orden sí importa. Con y sin sentido, bueno, que sea con y sin sentido, la verdad es que no podemos juntar las palabras como nosotros queramos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Vamos a explicar cómo llegamos a esta fórmula del n factorial. Resulta que yo tengo que formar palabras de 4 letras con las letras A, B, C y D. Cuando yo elijo una letra, tengo 4 opciones. Para la primera opción tengo 4 letras, A, B, C y D. Cuando yo elijo una de esas, da lo mismo cual sea, para la siguiente opción ya no me quedan todas las letras. Me quedan solo 3. Por ejemplo, si yo elegí ya la A y elegí la B, para la tercera me queda la C o la D. O sea, solamente me quedan 2. Y si elegí la C, en la última me queda solo una. Para ver todas las combinaciones posibles, yo multiplico 4 por 3, por 2, por 1, que aritméticamente se anota como 4 factorial. Profe, pero o sea que eso va a ser que, por ejemplo, 4 se aparece como el 4 con un signo de exclamación. Entonces sería 4 por 3 por 2 y por 1. Así sí, exacto. Con todos los números, y si fuera, por ejemplo, 10, sería 10 por 9 por 8 por 7, así. Hasta el 1. Exacto, sí. Ya. El 4 por 3 por 2 por 1 es lo que nosotros vamos a llamar 4 factorial. Y esta multiplicación que nos da 24 es la cantidad de combinaciones que yo puedo hacer. Hagámoslo con uno más simple. Bueno, ahí tienen la respuesta para la primera. La primera que aparece ahí, la respuesta sería 24. ¿Cuántos números puedo formar yo con las cifras 3, 2 y 1? Como son 3 elementos, la combinación debería ser 3 factorial. Sí. ¿Cuál es el resultado de 3 factorial? ¿No? 6. 6, ¿sí? 3 por 2 son 6 y por 1 son 6 también. 6. Veamos cuáles son las 6 combinaciones. Bueno, tenemos 3, 2, 1, 3, 1, 2. Ahí tenemos las primeras dos. Las siguientes, 2, 1, 3, 2, 3, 1. Y la última va a ser el 1, 2, 3 y el 1, 3, 2. Ahí tenemos las 6 combinaciones que puedo hacer. Este es el primer ejercicio de la tarea que les dejé. ¿Lo pueden leer? ¿Mira el Classroom? Sí, profesor. Este es el primero que está en el Classroom. ¿De cuántas maneras distintas se puede ordenar 6 personas en una fila? Como son 6 personas distintas, de partida vamos a utilizarlos todos. Vamos a utilizar todos los elementos, vamos a utilizar a las 6 personas, por lo tanto es una permutación. ¿Importa el orden? Sí, en este caso sí importa, porque resulta que vamos a ordenar personas en una fila. Eso implica que
Si yo pongo, por ejemplo, a Camilo, a Javier y a José, como los tengo ahora en la lista, si yo los cambio de orden, ya no es el mismo orden. Ya no van a estar en el mismo orden en la fila. Distinto sería si yo lo eligiera, por ejemplo, al azar. Ahí, si elijo a los 3 al azar, da lo mismo en el orden que me salgan. ¿Ya? Pero aquí, como los vamos a ordenar en una fila, el orden importa. ¿Podemos repetir los elementos? No, porque son personas. No tengo a la misma persona 2 veces. ¿Ya? Como se cumplen con las 3 condiciones para utilizar n factorial, trabajamos con eso. Para la primera persona en la fila, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a poner personas en la fila. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas en la fila. Para la primera opción yo tengo 6 personas. Y como elijo a una, para la siguiente ya no me quedan 6, sino que me van a quedar 5. Sí. Para la siguiente, como ya elegí 2, me van a quedar 4. Y así sucesivamente hasta ocupar todas las personas que yo tenía. Y esta multiplicación, que se representa como 6 factorial, es 6 por 5, por 4, por 3, por 2. Por 1, obviamente, pero ese 1 no tenemos para qué hacerlo. Y esa multiplicación nos va a dar 720. ¿Y hay alguna otra forma para multiplicarlo que no sea 1 por 1? Miren, en este ejercicio, donde lo que tenemos que hacer es precisamente aplicar directamente el factorial, estamos obligados a hacer la multiplicación. Ahora, tiene algunos trucos, ya tiene algunos secretos. Por ejemplo, todos los factoriales mayores a 5, 5 mayores a 5 terminan en 0. Todos. ¿Por qué? Porque tengo un 5 por 2 que es 10 dentro de la multiplicación. Entonces, no son números feos. Todas las combinaciones que nosotros hagamos con 5 o más elementos van a terminar en 0. Van a ser números redondos. Tampoco van a ser tan difíciles de multiplicar. Ya voy, espérame. Ya, esa es la respuesta de esa primera pregunta. ¿Dudas hasta acá con la primera parte? No, nada. Ya, vamos con la siguiente. Bueno, ahí les tengo el monito para que lo puedan ver mejor. Se les cambia el tiro la... Sí. Ahí está la expresión que lo resuelve, para que la tengan ahí. ¿Ya? Se ve mejor que en la pizarra por lo menos. Vamos a la siguiente. Permutación con repetición. Y aquí tenemos un cambio importante. Esta es la única donde todas las respuestas son sí. Ya nos dice, ¿usa todos los elementos? Sí, vamos a utilizar todo lo que nos den. ¿Va a importar el orden? Sí, porque van a ser cosas distintas. A eso se refiere cuando nos preguntan si importa el orden. Si es que las cosas que vamos a generar van a ser diferentes. José, ¿se pueden repetir los elementos? Aquí nos van a decir lo siguiente. Por ejemplo, en este ejemplo, dice, ¿cuántas palabras con y sin sentido se pueden formar con las letras A, B, 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 C, C y D? O sea, hay elementos que se repiten. ¿Ya? Aquí vamos a tener algunas repeticiones porque hay elementos que se repiten. ¿Cómo se resuelve eso? Lo voy a anotar. El total. A, B, 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 C, C y D. Ya, me voy a la pizarra. Con 8. Tenemos 8 elementos. Entonces voy a tener un 8 factorial. ¿Sí? Ahora, ese 8 factorial nosotros no va a ser completo porque hay cosas que se van a repetir. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ese 8 factorial, dividirlo por lo siguiente. En el denominador de esta fracción nosotros vamos a anotar la cantidad de veces que se repite cada uno de estos elementos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, pero la letra A se repite 2 veces. Y eso se anota como factorial. La letra B se repite 3 veces y eso también se anota como factorial. La letra C se repite 2 veces y eso también se anota como factorial. La letra D se repite una vez, pero el 1 factorial es 1, por lo tanto ni siquiera lo notamos. ¿Dudas con esta expresión? Antes de que la empecemos a resolver. ¿Todo bien? No.
Vamos a utilizar la segunda Pero, fórmula que aparece ahí, pero me pero- interesa, como lo hablábamos en clase la otra vez, cuando uno se Sí. encuentra con la fórmula sola, la fórmula es como un monstruo, ¿no? Si no tiene la explicación cuesta. Profe, Dime. ¿el 8 de dónde lo sacó? El total. El 8 El de los total. 8 elementos Ya. que tenemos. Ah, de todas las letras ya. Yo lo que no sé es cómo llegó lo de abajo. La expresión La de abajo división. es una fórmula que la tenemos aquí. Se la voy a mostrar al tiro. Es la Sí, en segunda el fórmula total. que tenemos acá. Estamos utilizando la segunda fórmula, ¿ya? Donde tenemos n factorial partido por a factorial, por b factorial, pero esa fórmula es rara para trabajarla, porque esos que están acá abajo en el denominador en realidad es la cantidad de veces que se repite cada uno de los elementos que tenemos acá. Aquí hay algunos secretos que nos van a servir para hacer esto un poquito más rápido, más simple y no hacer las multiplicaciones completas, ¿ya? El 8 factorial es 8 por 7, por 6, por 5, Por 5. por 4, por 3, por 2, por 1. Y el 2 factorial es 2 por 1, y eso multiplicado por el 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, multiplicado por 2 factorial, que es 2 por 1. O sea, tenemos una montonera de multiplicaciones que hay que hacer. Ahora, una de las recomendaciones para trabajar con factoriales es buscar aquellas cosas que se repitan, o que podamos ocuparlas como patrón. Por ejemplo, el 3, 2, 1, que es la multiplicación más grande que tengo en el denominador, yo la puedo encontrar aquí. Entonces, simplemente simplificamos la multiplicación completa para ahorrarnos un poco de trabajo. Y 2 por 1 y 2 por 1 nos va a dar 2 por 2 y nos queda 8 por 7 por 6 por 5 por 4. Pero resulta que 4 es precisamente 2 por 2. Ah, Y la respuesta va a ser el resultado que nos quede. Voy a borrar arriba. Y nos queda 8 por 7 por 6 y por 5. Y esa es la multiplicación con la que resolvemos el ejercicio. Esa multiplicación nos da... podemos partir con estos dos, son 56. Esos dos son 30. Y la multiplicación de esto nos da 18, 15, 16, 168 con un 0. O sea, 1680 combinaciones posibles. Veamos otro ejemplo de eso. El tercer ejercicio de la tarea que les dejé. ¿Cuántos números distintos de 4 cifras se pueden formar con los dígitos 2, 3 y 5? ¿Con qué nos encontramos? ¿Con que importa se el orden? repite. Sí, importa Sí. porque los números son distintos. ¿Vamos a utilizar todos los elementos? Sí, porque son 4 cifras y tenemos 4 elementos. ¿Hay alguno que se repita? Sí, se repite el 3. Por lo tanto, tenemos 3 respuestas que son sí. ¿Ya? Para resolver ese ejercicio, ya, los elementos para este ejercicio son el 2, el 3 y el 5. Tenemos 4 elementos, por lo tanto vamos a tener un 4 factorial. Y en el denominador tenemos el 2 que se repite una vez, no lo anoto. El 3 se repite 2 veces. Y el 5 se repite una vez, por lo tanto no lo anoto. Mi ejercicio se reduce a esto. Para resolver esto, aquí les voy a mostrar cómo se trabaja esa simplificación que hice delante. Lo que nosotros hacemos es escribir 4 por 3 por 2 factorial, porque lo que continúa para acá es la representación del 2 factorial, el 2 por 1. Y en el denominador ya tengo un 2 factorial. Por lo tanto, puedo simplificar esas dos expresiones. Y me ahorro escribir más cosas. Y el resultado de eso simplemente va a ser 4 por 3. Eso quiere decir que voy a tener 12 combinaciones distintas. Ahí está, el ejercicio número 3, es el que hicimos recién. Ahí pueden observar que tenemos 4 factorial dividido por 2 factorial. En el caso de lo que está expresado en la presentación, tenemos el
4 por 3 por 2 por 1 y dividido por 2 por 1. Pero 2 por 1 yo lo representé como 2 factorial y lo puedo simplificar igual. ¿Ya? Ah, profe, y cuando el 2 y el 5, por ejemplo, en el denominador, desaparecen porque 1 por 1, ¿cierto? Sí, es solo Sí. 1. Ya. El 2 se repite, Profe, aparece una vez, es 1 factorial y el 1 factorial es 1, ¿no? Ya. La segunda parte, y todo lo que venga ahora, ya no va a utilizar todos los elementos. Ya no vamos a utilizar todos los elementos completos. Tenemos las variaciones con y sin repetición. ¿De qué nos preocupamos acá? Del orden. ¿Ya? Si el orden importa, es porque vamos a tener que utilizar estas fórmulas que vienen a continuación. Cuando trabajamos con repetición, vamos a utilizar una potencia. ¿Cuántos códigos de 5 cifras se pueden formar con los dígitos 2, 3, 4 y 7? Si estos se pueden repetir. Entonces, tenemos 4 elementos, que son los números 2, 3, 4 y 7. Eso significa que mi n es 4. Y nos dicen que vamos a formar números de 5 cifras. Entonces nos vamos a encontrar con lo siguiente. Vamos a tener un número que va a tener las cifras A, B, C, D y E. Un número de 5 cifras. Vamos a poder utilizar cualquiera de estos 4 números. Para el primero, utilizamos la misma idea de adelante. Para el primer número voy a tener 4 elementos. El 2, el 3, el 4 y el 7. ¿Cuántos elementos tendría para el segundo? Para el siguiente elemento, ¿cuántos elementos tendría? Para la siguiente cifra. 3, 4. 3. 3. No, 3, po. Porque podemos repetir, y como podemos repetir, entonces los 4 se mantienen siempre. 4, 4, 4 y 4. Voy a repetir. Y como se repite esta multiplicación, ya no estamos en presencia de un factorial, sino que estamos en presencia de una potencia. Y esa potencia es 4 elevado a 5. Por eso en la fórmula aparece n elevado a k, donde n es la cantidad de elementos y k la cantidad de elecciones que tenemos que hacer, que son 5 en este caso. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros repetimos, utilizamos todos los elementos siempre y estamos en presencia de una potencia. Vamos a la anterior a esa, que dice variación sin repetición. ¿Vamos a utilizar todos los elementos? No. De hecho, en el ejemplo dice, ¿de cuántas formas se pueden repartir los 3 primeros lugares entre 7 competidores? O sea, vamos a utilizar 3 de 7, no se utilizan todos. ¿Importa el orden? En este caso, sí importa el orden, porque el que llega primero tiene un premio distinto al que llega segundo o tercero. ¿Vamos a poder repetir los elementos? En este caso no, porque son competidores distintos. No podemos repetir. Y utilizamos la fórmula n factorial partido por n menos k factorial. Esa fórmula es la que vamos a utilizar para este ejercicio. Son 3 lugares y 7 competidores. Vamos a la pizarra. Los 7 competidores son nuestro n. Los 3 lugares son nuestro k. Si utilizamos la fórmula, nos vamos a encontrar con 7 factorial partido por 4 factorial. ¿Dónde sale el 4? De 7 menos 3. ¿Dudas con eso? ¿O lo El 4. El 4. El 4 sale de 7 menos 3 factorial. O sea, nos queda 7 factorial partido por 4 factorial. Para resolver este ejercicio, utilizamos la misma estrategia que les mostré delante. Hacemos 7 por 6 por 5 por 4 factorial, porque de ahí para allá sigue el 4 factorial, y como estamos dividiendo por 4 factorial, simplemente simplificamos esas dos expresiones, y nuestro ejercicio se reduce a 7 por 6 por 5. Ahora,
Esto nosotros lo podemos resolver de la misma forma anterior. Si no se acuerdan de la fórmula, y estas son las cosas que me gusta enseñar a mí, porque la fórmula la verdad que uno tiende a olvidarla. Si uno no se acuerda de la fórmula, nosotros podemos hacer lo siguiente. Tenemos 3 lugares. El primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. ¿Cierto? Para el primer lugar, yo puedo elegir a cualquiera de los 7. Para el segundo lugar, como ya elegí uno, me quedan 6. Y para el tercer lugar, como ya elegí a 2, me quedan 5. Y multiplico eso. Y llegamos al mismo resultado que con la expresión. Tenía 7 opciones para el primero, me quedan 6 para el segundo y me quedan 5 para el tercero. Y esta multiplicación a través de lo que se conoce como principio multiplicativo, nosotros podemos saber cuántas combinaciones distintas puedo hacer. Entonces tienen 2 caminos. Uno, aprenderse la fórmula, o recordar de dónde viene. ¿De dónde viene la fórmula? De la cantidad de opciones que tengo para cada uno de los momentos que tengo que elegir. En lugar eran 7, para el segundo 6, para el tercero 5. Profe, ¿lo puedes repetir? Es que como que el Se buguea. internet Se movió. ¿Te bugueó su- ¿Qué parte hago? ¿La de la fórmula o la No, segunda? profe, lo último. Lo último. Ya, lo último es bastante más simple. Tenemos 3 lugares. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Y tenemos 7 competidores. Eso quiere decir que cuando yo elija a alguien para el primer lugar, voy a tener 7 opciones. Para el segundo lugar me van a quedar 6 porque ya elegí uno. Y para el tercer lugar me van a quedar 5 porque ya elegí los 2 primeros. Si quiero saber cuántas combinaciones voy a hacer, simplemente multiplico 7 por 6 por 5. Que es lo mismo que obtuvimos con la fórmula. Ese resultado nos da harto. 7 por 6 son 42 y 42 por 5, 210. Ah, Ejercicio de la tarea, ejercicio número 4. Dice, en un club de 10 personas, o sea, tenemos un total de 10 personas, se elegirá la directiva al azar. Si la directiva está compuesta por presidente, tesorero y secretario, o sea, son 3 personas las que forman la directiva. ¿De cuántas directivas distintas podrían formarse? Volvemos al mismo principio. Lo voy a hacer primero por lo que les enseñé al final y después aplicamos la fórmula. Tenemos 10 personas, pero vamos a elegir 3 cargos: presidente, tesorero y secretario. Eso significa que vamos a tener para el presidente 10 opciones y elegimos una. Para el tesorero vamos a tener 9 opciones porque ya elegimos una para el presidente. Y para el secretario nos van a quedar 8. Multiplicamos 10 por 9 por 8. Y eso nos da 720. Esa es la forma para no aprenderse la fórmula de memoria. Hagámoslo con la fórmula. ¿Qué cosa? La fórmula dice n factorial partido por n menos k factorial. Eso quiere decir que nos queda 10 factorial partido por 10 menos 3, o sea 7 factorial. Resolvemos esto. Para resolverlo nos queda 10 por 9 Simplifica el 7. por 8 por 7 factorial partido por 7 factorial. Y simplificamos los 7 y volvemos al 10 Ah, lo por mismo. 9 por 8. ¿Ya? Ahí tienen las 2 opciones para trabajar. El ejercicio número 2 es una combinación sin repetición. está largo. ¿Ya? El ejercicio número 2 es una combinación sin repetición. Les voy a mostrar cómo utilizar el secreto nomás. La expresión que nos queda es 7 sobre 3. Ahí está. Ya, el 7 sobre 3 Ay, nos indica que vamos a trabajar con
n factorial partido por n menos k factorial multiplicado por... Cada rato veo la vaina. Está linda. Eso significa, bueno, en este ejercicio, cuando nos aparecen de esa forma, es n sobre k. O sea, el 7 vendría siendo n y k vendría siendo 3. Nos queda 7 factorial multiplicado por, aquí tenemos un 4 factorial, por un 3 factorial. La recomendación es siempre eliminar lo más grande que puedan. En este caso yo voy a ir a trabajar con ese 4 factorial de ahí, sacándolo del 7. Nos queda 7 por 6 Baitear y por desactivar 5, tu audio, por porfa. 4 factorial. Y abajo me queda 4 factorial por 3 por 2 Ya. por 1. Y simplificamos los 4 factoriales que tenemos ahí. Y nos queda 7 por 6 por 5. Y en el denominador nos queda 3 por 2 por 1. Cuya gracia es que 3 por 2 por 1 es precisamente 6. Sí, Así que simplificamos ahí y la respuesta es 35. 35. ¿Ya? Con la simplificación queda mucho más fácil que lo que muestra la presentación, que se la voy a volver a poner para que la vean. Porque la presentación lo muestra completo. Muestra 210 partido por 6, hacen el ejercicio completo y solo simplifican un 4 por 3 por 2 por 1. Haz la misma simplificación que hice yo. Pero Ya, la José, 5 dice lo siguiente: una niña tiene 7 lápices de colores. Hay que estar precavido. Tiene 7 lápices de color distintos. ¿De cuántas maneras puede pintar 4 figuras si cada una puede usar un solo color? Entonces tenemos 7 colores. O sea, n sigue siendo 7. 24, ¿no? No, déjelo. Veamos, son 7 colores distintos y son 4 las figuras que vamos a pintar. ¿Ya? Y cada una se puede pintar con un solo color. Entonces tenemos lo siguiente. Henry. Nos encontramos precisamente con un n sobre k. ¿Por qué? Porque son 7 colores distintos, no se van a repetir los colores, no es con repetición. ¿Qué otras cosas me faltan? ¿Se repiten? ¿Se usan todos? No, no se pueden utilizar todos. ¿Ya? Así que tenemos una variación. En ese caso, estamos en presencia de un n factorial partido por n menos k factorial. No es una combinación, es una variación, porque no vamos a utilizarlos todos. No vamos a utilizarlos todos, no nos importa el orden, pero sí no se van a repetir los colores. Ya, en ese ejercicio nos va a quedar entonces 7 factorial partido por n menos k, o sea, 3 factorial, y eso se va a reducir a 7 por 6, por 5, por 4, por 3 factorial, dividido por 3 factorial, hacemos la magia correspondiente, y nos queda 7 por 6, por 5, por 4. Volvemos a lo mismo anterior. ¿Ya? Son 4 figuras. Cuatro figuras que vamos a pintar. Para la primera tengo 7 colores, para la segunda tengo 6, para la siguiente tengo 5 y para la última tengo 4. Y simplemente multiplico eso. Entendiendo que para cada una de las figuras tengo que ir reduciendo un color. ¿Ya? La expresión es la misma, 1120. Chao. Ya, nos vemos, chicos. Que estén bien. Nos vemos, profe. No, profe. No, no, no.